Economía. En las entidades rurales que tienen que ver con la producción de trigo, por lo cual nos habíamos comprometido a liberar las exportaciones de trigo que estaban pendientes. En aquella ocasión las entidades nos habían afirmado que había 1.800.000 toneladas de trigo para exportar, pero la realidad es que la ONCA solo había constatado en aquel momento un remanente de 450.000 toneladas de trigo. Esto impidió liberar las exportaciones de trigo del modo en que lo pretendían las entidades rurales, básicamente porque no teníamos conocimiento de la existencia de ese trigo. Aún así, como teníamos 450.000 toneladas registradas, autorizamos que se exporten 100.000 toneladas con destino a Brasil, que es uno de los principales demandantes de trigo argentino. Desde entonces a la fecha nosotros tratamos de buscar dónde estaba el trigo y le pedimos a los productores que nos informen si tenían trigo existente, y hemos verificado que a la fecha existe un remanente de 1.300.000 toneladas de trigo, es decir, que a las 300.000 remanentes que habían quedado de aquellas 400.000 han aparecido 1.000.000 de toneladas más. Frente a esto, la señora Presidente, en cumplimiento de lo oportunamente acordado con el sector rural, ha dispuesto liberar 1.000.000 de toneladas de trigo con destino a la exportación. Esto es parte de lo que en su momento acordamos, que no pudimos cumplir porque objetivamente no teníamos registrado ese trigo. Ahora que el trigo lo tenemos registrado, tal como nos hemos comprometido, estamos autorizándolo. Yo voy a dar la palabra a Ricardo Echegaray, titular de la ONCA. Después seguramente Carlos Fernández, el ministro, tendrá algo para decir, para que les explique exactamente ese 1.000.000 de toneladas, a dónde vamos a destinarlo, a qué países. Y obviamente, si existiera otro porcentaje nuevo de toneladas de trigo que hoy no tenemos registrado, obviamente vamos a autorizar su exportación, porque garantizado las 6 millones de toneladas que se necesitan para el mercado interno, que ya las tenemos, todo el excedente, nuestra vocación es que se exporte, no tiene sentido retenerlo en el país. No lo hicimos antes, insisto, porque no teníamos registrado esta cantidad de trigo. Así que voy a dejarlo a Ricardo Echegaray para que les explique cómo apareció este trigo y a qué destino van a ir estas exportaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Brevemente decirles que desde que lanzamos el plan de transparencia de producción, que incorpora no solo a los molinos, sino también a los hilos portuarios, así como también a los acopiadores principalmente, se fue incrementando la cantidad de existencia de trigo en la República Argentina, declarado ante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, y lo cierto es que tras en lo que va del avance de este plan de transparencia de producción, que recientemente también ha incorporado a los productores, hemos llegado a este 1.000.000 de toneladas que se pueden autorizar como remanente exportable, para lo cual se tiene previsto establecer un mecanismo ágil y dinámico que permita a la Argentina cumplir con los compromisos que tiene a nivel internacional. En particular se destinarán unas 500.000 toneladas a la República Federativa de Brasil. Habrá otro volumen de exportaciones a confirmar a través de Cancillería respecto de acuerdos que se tienen con la República de Bolivia, y el resto se destinará a los distintos mercados que la Argentina tradicionalmente viene abasteciendo con su producción de la cosecha fina. Lo que sí, los exportadores van a tener que tramitar el ROE denominado verde, que es un certificado para el monitoreo de la exportación, donde les exigiremos los requisitos que se vienen exigiendo habitualmente, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tributarias, aduaneras de la seguridad social, y en particular que acrediten la tenencia del grano que tienen disponible para la exportación. Seguidamente, en el curso de esa semana de declaraciones, sobre el cierre del primer pedido, se va a realizar una especie de trazado flotante de exportaciones que va a dividir
que va a dividir los pedidos en dos grupos, el de los pequeños y medianos exportadores y el de los grandes exportadores, con el objetivo de que haya una plena concurrencia en la participación de los pedidos de exportación hacia el exterior. Nada más y cualquier pregunta a su disposición. Sí, buenas tardes. No, simplemente ratificar el cumplimiento del compromiso del gobierno respecto a este tema. Es un compromiso que lo estamos cumpliendo en forma responsable, estamos asegurando el abastecimiento del mercado interno para que el pueblo argentino tenga asegurado su consumo de trigo pan, con lo cual nosotros decimos que estas son exportaciones confiables. Tal cual explicó técnicamente Ricardo Echegaray, los mecanismos para esto están funcionando, hay en funcionamiento un instrumento que permite ir registrando las existencias de trigo disponibles, con lo cual en la medida que sigan incrementándose las existencias, se van a seguir liberando para la exportación el trigo. Así que simplemente eso es una señal importante que estamos avanzando en el sentido de cumplir con los compromisos asumidos. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, César Pérez Gómez, C5N, al ministro Alberto Fernández. Ministro, usted habló que se está liberando 1 millón de toneladas de trigo para la exportación y que en un momento el gobierno no tenía cuenta de cierta cantidad de trigo que el país poseía pero que no estaba blanqueado. ¿Hay algún estudio, porque usted está invitando a si aparece más trigo poder exportarlo? ¿Hay algún estudio que tenga el gobierno que maneje información de más toneladas de trigo en el país que no estén declaradas? Sí, el secretario de Agricultura nos comentaba que de acuerdo al área sembrada tendría que existir todavía un remanente de 1 millón de toneladas más. Con lo cual, a partir de algunas acciones que ha tomado la ONCA en este proceso de transparentar el mercado, nosotros estimamos que va a aparecer más trigo. Y bueno, confiamos en que entonces podamos disponer su exportación. Es necesario aclarar que el productor puede ser que lo haya cosechado y lo haya retenido en sus famosos silos bolsas, es decir, como no los ha sacado de su campo, no existe ninguna operación de traslado de mercadería y por lo tanto no se haya registrado. Ahora, ante esta vocación del gobierno y esta posibilidad de exportar, y a partir de las acciones que la ONCA ha tomado, nosotros confiamos que este trigo remanente aparezca. De acuerdo a nuestros cálculos, por la superficie sembrada en la cosecha, tendría que existir 1 millón de toneladas de trigos más que todavía no han aparecido. Y lo que me parece muy importante es destacar que esto también, en esto que estamos anunciando, se inscribe también la decisión de la semana anterior de liberar la llamada vaca de Cerva, que era un reclamo del sector, que había muchas discusiones sobre cómo se exportaba esto, porque había un reclamo de los frigoríficos que pedían termoprocesar esa carne, y logramos un buen acuerdo que le garantiza al productor que el frigorífico precio suficiente y esa carne se pueda exportar industrializada. Las dos, tanto la carne con la carne como esta trigo, eran acuerdos que firmamos con el sector y que obviamente nosotros estamos trabajando y se puedan cumplir cabalmente. Sí, para el jefe de gabinete usted acaba de mencionar el anuncio hecho de aspecto a los termosellados, el que acaban de hacer. ¿Tienen más anuncios de los titulares o con referentes de las entidades del campo y hay ya una intención de en los próximos días volver a reunirse? A ver, estas decisiones no tienen que ver con ninguna comunicación con ningún sector del campo, es parte del compromiso que asumió el gobierno y el gobierno quiere cumplirlo. Objetivamente no necesita hablar con nadie para cumplir las obligaciones mías.